17:35, continuamos nuestra agenda informativa. Por favor, si están listos nuestros invitados, que pasen al estudio principal. Nos interesa abordar con ellos o poner en contexto lo que está sucediendo a propósito de la transición presidencial allá en Chile. Y sobre todo por las características del personaje que asume ese cargo, porque sin duda se habla de una suerte de cambio de época. Estaba leyendo algunos portales de noticias y así lo están calificando porque, recordemos, la mayoría de gobiernos en Chile han tenido un signo, digamos, de centro izquierda y hoy por hoy está en el solio presidencial un político de ultraderecha, de forma que hay una enorme expectativa por lo que pueda significar su presencia y obviamente su política administrando el país. Hemos invitado a Alberto Mayol, él es académico universitario de Santiago de Chile, y a Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República del Ecuador. Gracias a los dos por participar. Alberto, contigo empezar, por supuesto, porque quiero tener una reflexión tuya de lo que decía hace un momento. Normalmente en los países hay una suerte de movimiento pendular, ¿no? Que sea a la izquierda, que sea a la derecha, más o menos se respeta aquello. En Chile tal vez es un caso particular, luego de la dictadura de Pinochet, la mayoría de las administraciones tenían ese signo de centro, centro izquierda, moderada, y ahora nos llega un ultraderecha. ¿Cómo así? ¿La gente se cansó de la línea o están expectantes por este cambio? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo también para Marcelo. Mira, efectivamente, primero hubo cuatro gobiernos de centro izquierda, un pacto amplio que iba desde la democracia cristiana hasta el Partido Socialista, eh, y resulta que después gana un presidente de derecha, pero ese presidente de derecha que triunfa es un presidente que había votado en el plebiscito del 88 sobre si Pinochet seguía o no seguía, había votado que no. Era el único candidato de la derecha, el único político importante de la derecha chilena que había votado en contra de Pinochet. Ah, caramba. Y por tanto, Sebastián Piñera, las dos veces que ganó representando a la derecha, pero al mismo tiempo con esta impronta de haber estado en contra de Pinochet. Por tanto, Mm. José Antonio Kast es el primer presidente pinochetista, ¿ya? En la historia de la postdictadura. Tú dices bien, efectivamente, este proceso generó un malestar social porque algunas de las promesas fundamentales de la transición, sobre todo la igualdad y los procesos de mayor democratización, se vieron entrampados, empantanados y por tanto empezaron las críticas. Eso favoreció primero a la izquierda dilapidó literalmente sus oportunidades, se probó con una izquierda más radicalizada, con el gobierno de Gabriel Boric, y ese proyecto también fue bastante, le fue mal en aprobación, le fue mal en gestión, Mm. simbólicamente también, y termina entregándole a José Antonio Kast, que viene de una derecha muy conservadora, pero que establece un pacto con la centro derecha que acopla a su gobierno. Y ahí vamos a ver, esa va a ser la gran tensión, si triunfa una mirada más iliberal, más en contra del liberalismo político, más en la órbita de Víctor Orbán, a quien visitó, más en la órbita de un Bukele, a quien también visitó, o si va a ser, por el contrario, un gobierno más de liberalismo político tradicional y más moderado. Eso de momento no está claro porque hay Claro. señales en las dos direcciones. Claro, habrá que ir esperando a que se tomen algunas decisiones, aunque ya hay algunas que vamos a conversarlas en un momento. Ahora, Marcelo, me gustaría tener tu reflexión a propósito de la trayectoria diplomática que tú has tenido. Me pregunto, ¿qué sucede en un país en términos diplomáticos cuando hay un cambio tan radical, digamos, entre las líneas? Sabemos que la diplomacia tiene que trascender la coyuntura política, pero hay cambios importantes. ¿Cómo se maneja esa situación? Bienvenido. No, muchas gracias, Andrés. Mira, en el campo diplomático no hay variante en cuanto a las relaciones con el país Ah, no, respectivo. claro. En este caso con Chile no hay ninguna variante. Chile y Ecuador han mantenido relaciones sumamente, hasta cierto punto, estrechas y de colaboración en Mm. muchos aspectos. E históricamente eso viene desde mucho más atrás, ¿no?
viene desde mucho más atrás. Yo creo que van a continuar. Es posible que se aproveche cierta posición del presidente ecuatoriano con el nuevo presidente de Chile para incrementar las relaciones entre los dos países. Claro. Es de desear que se incrementen en varios aspectos, desde el hecho que puede colaborar Chile con el Ecuador en aspectos de seguridad que también le preocupan a Chile, Ujú, ¿no? ujú. Creo que más nos preocupan a nosotros porque la inseguridad está en el Ecuador. En Chile no existe tanta inseguridad ni tantos asesinatos como hay en el Ecuador. Ahí es mucho menos, es uno de los países dentro de América más seguros que existen. A pesar de esto, el presidente Katz ha dicho que va a fomentar la seguridad. También tiene una posición muy clara frente a los emigrantes. Habla de hacer unos cercos, tanto para que no ingresen por parte de Bolivia ni por parte del Perú. Esto me refiero posiblemente a la oleada que hemos tenido de emigrantes venezolanos que han venido desde el norte, en el caso nuestro, han cruzado la frontera, han ido al Perú y han seguido hasta Chile. Claro, y Este, este aspecto que mencionas, Marcelo, es realmente importante, pues estamos hablando de la construcción de un muro. No sé qué alcance tiene esto para Chile, para la gente, porque claro, hay un reclamo por la migración desordenada y los impactos sociales que tiene esta situación. Pero, Alberto, es prácticamente un hecho. Me parece que uno de los primeros acuerdos que ha firmado es justamente el tema del muro. Sí, tiende a ser simbólico porque básicamente Chile tiene una frontera inmanejable, tiene 4.000 kilómetros Opa. en la cordillera y la verdad es que los pasos no habilitados son numerosos. Y hay muchísima relación histórica de los pueblos originarios en el altiplano, en el norte. Por tanto, esas zonas son muy difíciles. Es difícil ya Claro. lograr controlar que el traspaso de autos robados desde Chile a Bolivia. Ya es difícil eso, y que es más fácil porque tienes una máquina ahí que es visible, pero personas es mucho más complejo. Entonces, la verdad es que esos son medidas que vienen a ser un poco lo que está pasando en todo el mundo, que los presidentes tratan de bajar la percepción de inseguridad, porque es muy difícil mover el dato duro. Entonces, primero bajan la percepción para que efectivamente haya un poquito más de tranquilidad y con eso poder gestionar mejor los problemas de seguridad que son altamente estructurales y no dependen tanto de este tipo de soluciones. Hace un momento Marcelo decía que es súper seguro Chile, sin duda esa ha sido digamos, la fama, ¿no? Pero últimamente ha decaído un tanto o se mantiene ese nivel. No, ha decaído, pero todavía está en niveles bastante buenos. Todo el mundo, ojo, todo el mundo aumentó los niveles de criminalidad. Esto vale para Francia, vale para Chile, vale para todos los países occidentales. Están en una fase irritativa, con menos legitimidad, y normalmente eso hace decaer las instituciones y eso aumenta las probabilidades de comisiones de delito. Chile ha aumentado, pero sobre todo ha sido, por ejemplo, ha sido más espectacular. Han habido asesinatos en el centro de la ciudad, cadáveres cerca del Palacio de Gobierno, cosas que Uh, eran muy inusuales en el caso total. chileno. Y hay más crimen organizado y eso atemoriza mucho porque en Chile no existía el crimen organizado hasta hace 5 años, nada visible. Existía, por supuesto, siempre existe, pero no era visible. Pero son indicadores que todavía a nivel internacional son buenos, pero que son ya suficientemente desagradables para la población chilena. Marcelo, en términos regionales, ¿cuánto impacta la posesión del señor Kass a propósito de su línea ideológica? ¿Cómo está la geopolítica? Estamos también pendientes de lo que ocurra en Colombia. No sé si podría haber también un cambio importante allí. Es decir, ¿hay un equilibrio o más bien está ganando una tendencia entre las izquierda y derecha? bueno, han habido cambios importantes en varios países, ¿no? El primer cambio que hemos tenido nosotros es con el presidente Noboa, que él Ujú. dice, se califica como socialdemócrata, pero es un cambio hacia una derecha moderada, Así o es. podría tal vez llamarla así. Tenemos el cambio en Argentina, tenemos el cambio en Bolivia, ahora en Chile.
Hay que ver qué es lo que pasa en Colombia. Lo más posible es que los candidatos de derecha en Colombia puedan obtener mayoría. Es más o menos el pronóstico se hace en Colombia. El caso de Venezuela, que ya Maduro ya no está en Venezuela, nos quedaría Nicaragua y Cuba, que son los países que marcan, y Honduras también, ¿no? Que marcan una tendencia izquierdista mucho mayor que Claro. el resto del continente, que más bien ha buscado la moderación, y una moderación en el caso, yo pienso que en el caso de Chile es una moderación de derechas y más hacia el centro, porque necesita la colaboración del centro derecha, me refiero, ¿no? Mm. Entonces, Ahora, yo pienso que por ahí irán las cosas. Ahora, en términos democráticos, enhorabuena que haya diversidad en términos regionales, ¿no, Marcelo? Pero el problema es que a ratos las pasiones complican la vida de los ciudadanos. Pongo el ejemplo de la propuesta que salió a propósito de generar un corredor humanitario para que los migrantes que están en Chile lleguen hasta Venezuela y viene el tropiezo, digamos, con Colombia. Qué complicado en un tema de esas características que haya incluso allí ciertas fricciones, ¿no? Bueno, es así, estoy de acuerdo con eso. Se debería, hay ciertos puntos muy importantes que hay que considerar, que es simplemente los derechos humanos. Los derechos humanos en su más amplia extensión, que pueden ser limitados con medidas de impedir la movilización. Uno de los derechos que tiene la persona es la de libre movilización hacia donde desee Mm. irse. Obviamente es cumpliendo las disposiciones legales que en cada parte hay, eso es obvio, pero la libre decisión de cada persona de ir a determinado sitio o no ir, eso es ya cuestión personal y que debe ser respetada, evidentemente. Vuelvo a repetir, con el cumplimiento de las normas legales de cada sitio. Ahora bien, Alberto, hay algunos aspectos que entiendo que durante la campaña el señor Katz trató de no mencionarlo, que no quede, que no sea muy visible a propósito de su posición frente o a su oposición ante el aborto, la ideología de género, el matrimonio igualitario. Es decir, trató de que, como decimos por aquí, que pase de agache. ¿Eso es una preocupación importante o no tanto allá en Chile? Es una inquietud, porque, a ver, José Antonio Kast, en el diagnóstico propio de su equipo, había perdido la anterior elección justamente porque se había planteado sobre todos los temas, incluyendo aquellos que tienen que ver con la agenda de valores. Y eso no cayó bien y perdió mucho voto femenino. Ok. Entonces, en ese camino, él hizo una cosa muy inteligente. Dijo que dado que Chile está en una emergencia en seguridad y con una necesidad de crecimiento económico, Mm. él circunscribió su promesa de gobierno a las temáticas de, primero, cuidar la frontera, segundo, reducir el crimen y tercero, aumentar el crecimiento económico. Entonces, habló de aquellas cosas que de él eran bien vistas por la población y Comprendo. dijo, de todo lo demás yo no me voy a dedicar porque este es un gobierno de emergencia. Fue Ya, una idea muy buena para recortar. El problema es que los gobiernos nunca son solo de emergencia, tienen el claro, Ministerio de Educación, tienen el Ministerio de Salud, tienen muchas cosas y al final claro, todo es una emergencia y por tanto nada lo es. Entonces claro. vamos a ver cómo administra ahora ese discurso. Ahora, y en el discurso, ya que ha dado algunas declaraciones, se refiere a los adversarios, dice a los adversarios de Chile, les digo, no vamos a negociar, los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, a juzgar y los vamos a condenar. Es decir, hay una posición tremendamente dura, ¿no? Es decir, que se está poniendo la soga al cuello si es que no cumple. Sí, yo creo que esta moda de altisonante y esta construcción de enemigos, de adversarios, Ujú. es siempre muy compleja porque produce elementos irritativos. Te pongo un ejemplo. Nunca había pasado lo que pasó ayer. Ayer no se sabe cuál es el origen, no se sabe de dónde salió, pero un ex convencional del proceso constituyente, muy criticado en ese momento, muy denostado porque mintió respecto al tipo de enfermedad que tenía cuando fue candidato y Mm. tenía una enfermedad de transmisión sexual y no era un cáncer, y eso generó una gran polémica y él renunció. Él quedó muy mal parado, qué sé yo, y él estaba trabajando, conduciendo Uber, y fue asaltado, pero aparentemente con intención de ir sobre él, y está muy grave, fue lesionado gravemente,
y tiene marcas con contenidos políticos en su cuerpo. Se le arrojó encima gasolina, fue una cosa bastante ominosa. Caramba. Eso nunca había ocurrido, y si tiene un significado político hacia un lado o al otro da lo mismo, pero lo que sí importa es que hay un elemento irritativo en este tipo de situaciones que no son usuales para nada. Y ese contenido irritativo, yo creo que José Antonio Caz, viendo este escenario, va a tener que reducirlo, porque estos discursos de adversarios suelen romper, él está hablando de los delincuentes, básicamente, pero esos discursos suelen romper el límite que el emisor produjo y producen un clima más crispado. Ahora bien, Marcelo, hace unos días se produjo en Estados Unidos esta denominada cumbre, ¿no? El Escudo de las Américas, en donde participó tanto el presidente ecuatoriano como el chileno. Y la idea no solo es colaborar directamente con Estados Unidos, sino también con aquellos aliados, ¿no?, que estuvieron allí. ¿Ve entonces una oportunidad, Marcelo, de afianzar esas relaciones, de una suerte de cooperación por el tema de seguridad también con Chile, o básicamente será con Estados Unidos? ¿Cuál es su visión? Bueno, yo creo que hay que estrechar las relaciones con todos los que estamos envueltos en la temática de seguridad, que en la parte, la causa de la inseguridad, por lo menos en el caso nuestro, es el tráfico de estupefacientes y de drogas, el sicariato que viene de allí, el lavado del dinero, todos este tipo de situaciones que nos afecta a los ecuatorianos y que pienso que puede afectar a otros países igualmente, ¿no? Entonces se requiere una colaboración de todos los involucrados por ejemplo, en el tráfico de drogas. No solamente hay el consumidor, hay el productor, hay el que trafica con las drogas, hay el que quiere lavar el dinero. Y eso, en las actuales situaciones, si no hay una cooperación internacional para frenar de raíz todos estos males que atentan contra la seguridad de un país, es muy difícil hacerlo. Mm, Porque ujú. tenemos en el caso nuestro, por ejemplo, para mencionar algo, simplemente a manera de ejemplo, la producción mayor de drogas se hace en Colombia, pero se la atraviesa la frontera norte y va hacia el Océano Pacífico, y de ahí se lo embarca con dirección al norte. Mm, Ahora, ¿por qué se embarca en dirección al norte? Porque el mayor consumidor de drogas está en Estados Unidos. claro. Entonces, la producción busca el mercado y el mercado está allá. Mm. Y ese mercado envía dinero, y ese dinero es un dinero hasta cierto punto sucio, porque no ha tributado ni ha hecho nada, se lo tiene escondido, y ahí y afecta todo el sistema. Ujú, ujú. Ahora, Alberto, en términos políticos, eh, efectivamente parece que el presidente Katz tendrá varios retos, y quiero mencionar ahora el tema concretamente político en el Parlamento, porque está dividido el Parlamento, e incluso con quienes deberían sentirse aliados o afines en términos ideológicos han marcado cierta distancia, un movimiento de derecha, entiendo, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, lo que pasa es que lo que ha triunfado en Chile no ha sido en su momento ni la izquierda, aunque haya ganado, ni la derecha, aunque haya ganado. Más bien ganó la impugnación al orden previo, una impugnación a un orden, ojo, porque esto es bien interesante. Los chilenos recuerdan que el camino que tenía Chile en esa época, a la cual quiere enterrar, era un camino adecuado, pero considera que los intérpretes de ese camino fallaron o desconocieron la ruta que realmente se estaba trazando. Me refiero a la época de la concertación, me refiero a la época a la época de la transición. La crítica entonces ha derivado en ir a buscar líderes más lejos, más a la izquierda y más a la derecha. Ujú. Pero la sensación de ir a buscar esos candidatos no es por un tema ideológico, es porque están impugnando a los liderazgos anteriores. Esa es la razón fundamental. Y en esa dinámica de impugnación, entonces, claro, aparecen esta búsqueda, y el Congreso entonces no se estructuró a favor de la derecha. La derecha sacó 60% de los votos, Ya. pero no estructuró el Congreso porque un grupo que sacó más del 10% es un partido creado por un líder más bien populista,
que algunos de sus mensajes son más bien de derecha, en su momento también estuvo por asambleas constituyentes, ha estado en distintas posiciones, nunca ha quedado muy claro, es más de derecha porque tiene una visión económica mucho más liberal en ese sentido, eh, pero, pero ese grupo nunca ha tenido una organización clara. Y Ok. sencillamente entonces va a ser un misterio cómo se va a manejar el Congreso. Ujú. Marcelo, se dice en el mundo diplomático que ciertos países tienen equipos tremendamente preparados, que tienen mucha solvencia para expresar una posición de país y otros no tanto. También me gustaría conocer su experiencia en esa línea, es decir, ¿eso de qué depende? ¿De una carrera diplomática, de una formación, de manera que haya secuencia en el tiempo para mantener posiciones? Porque se critica a ratos el exceso de personajes políticos que se inmiscuyen en la diplomacia. Bueno, evidentemente que la diplomacia de carrera es lo ideal. No, ahora, la formación de estos diplomáticos de carrera viene por dos vertientes. La primera, la preparación académica, la preparación netamente académica, que tiene que tener un nivel especializado, ya que la diplomacia es un trabajo que requiere una especialización y un conocimiento de muchas materias. Eso es la primera parte fundamental. La otra parte viene dada por la experiencia que un diplomático va adquiriendo a través de los años. No se puede eliminar ni la una ni la otra, porque Ujú, son complementarias y son fundamentales las dos para poder tener un buen diplomático en términos generales. ujú. Un complemento de la preparación y otro complemento de la experiencia que va adquiriendo, porque si hablamos de que tiene que ser un diplomático de carrera, tiene que entrar en el nivel más bajo e ir, digamos, aprendiendo el oficio en las distintas categorías que lo normal vaya ascendiendo hasta llegar a la categoría más alta, que es la de ser embajador y representar a un país Claro. como es la aspiración de todo diplomático, ¿no? Claro, comprendo. Ahora, Alberto, las calles en Chile han sido escenarios en diferentes épocas de una intensidad importante de protestas. ¿Se presume que algo así pueda suceder o están a la expectativa? Porque, insisto, a propósito del liderazgo, digamos, de derecha con esa histórica alineación a la centroizquierda del pueblo. Entonces, por allí uno diría, bueno, esto es cuestión de tiempo para que salgan las calles o no crees tanto. Mira, probablemente si los sectores más de izquierda pretenden ir a la calle en este momento los chilenos están en una posición muy clara respecto a la necesidad de ordenar el país. La Ok. sensación de que hubo mucha confusión a partir de todo ese proceso, abrió un proceso de transformación que no cuajó. Y como no cuajó, la gente está mucho más diciendo, ¿saben qué? Volvamos a organizarnos, volvamos a ordenarnos. Por tanto, yo creo que hoy día hay poca legitimidad para Ujú. protestas pasivas como las hubo en el pasado, siendo Chile, ojo con esto, el 2011, que fue un ciclo mundial de movilización, y el 2019, que también fue mundial, fue el país con mayor cantidad de personas movilizadas en términos absolutos y en términos relativos a la población. Es decir, y los periodos más largos de disrupción. Entonces, fue un caso bastante fuerte y aún así yo creo que no va a haber protestas relevantes en Mm. cantidad de personas. Pueden ser más pequeñas y pueden generar algún nivel de polémica, pero más bien van a favorecer a Kast de momento. Esto el primer año. De ahí para adelante va a depender de si Kast no comete errores importantes. Los primeros días, las primeras horas no han sido particularmente buenas, tampoco han sido muy malas, pero no, no ha habido un envión que uno diga esto está funcionando afiatadamente. Pero si comete errores importantes, podría sí aparecer ese escenario. Marcelo, nuevamente refiriéndome a esta cumbre de los Estados Unidos, se ha criticado, o bueno, no sé si criticado, se ha dicho que se podría estar una suerte de inaugurando un nuevo modelo para establecer alianzas. Es decir, esa cumbre, primero que no fue institucionalizada, es decir, simplemente el presidente invitó a sus aliados y se reunieron. De hecho, ya hay una suerte
de caricatura de parte de los chinos hacia esta reunión, es decir, dándole poca importancia de que finalmente no tiene un impacto. Pero me pregunto, en términos diplomáticos, es súper funcional aquello, ¿no? Es decir, poder de cara a cara estar con quien piensa de manera similar y establecer políticas de trabajo. Bueno, eso sería lo ideal, lo que acabas de decir, estar de cara a cara y establecer políticas de trabajo con una finalidad clara. No, Ujú, esta reunión fue a invitación del presidente Trump, no hubo una agenda previa, ¿no? No ujú. hubo una agenda previa, así es que yo pienso que simplemente el presidente Trump es- intervino y marcó lo que él desea marcar. Claro. Claro, en el desarrollo de esta reunión, pues no conocemos muchos, no hay nada más que una idea general de una alianza continental contra lo que nos está afectando, que es la droga, la inseguridad, Ujú. ¿no? Y que esos son los términos que se ha traducido hacia el exterior. Y que son, obviamente, nadie va a decir que está en contra de eso, Claro. sino que eso es algo muy positivo si se logra tener una acción a nivel continental o a nivel de los países. Me parece que fueron 19 los que fueron a esta reunión. A, de una coordinación precisamente para la lucha contra la droga y la lucha contra la inseguridad, si es que eso se produce. A veces no es tan fácil decir, bueno, vamos a coordinar esto, pero no es tan fácil por las fuerzas que están por debajo y que no se pueden controlar. Claro, claro. Y Alberto, ¿cuál dirías es el perfil del presidente Katz en ese sentido? Es decir, porque la crítica en cuanto a la cumbre es que básicamente Estados Unidos lo invita y le dice, bueno, esto vamos a hacer y ustedes tienen que sumarse. Es decir, como que no hubo mucha posibilidad de aportaciones, de intervenciones, sino que esto es y vamos hacia adelante. ¿Cómo es el presidente electo en ese sentido? José Antonio Cast ha sido en los últimos años más bien un candidato y que aparece un año y medio antes de las elecciones a trabajar como candidato y el resto del tiempo a prepararlo silenciosamente, muy profesionalmente, pero es una persona que fue diputado hace mucho tiempo, no fue un diputado que resaltara ni mucho menos. Cuando crece la izquierda, él se da cuenta que en España pasó que el surgimiento de Podemos genera Vox por el otro Mm, lado, y lee que el surgimiento del Frente Amplio va a requerir un partido más a la derecha y renuncia al partido tradicional de la derecha chilena, la UDI, y que se va y forma su propio partido, le pone el nombre republicano, siguiendo la lógica que es una palabra que en Chile se ocupaba con otro tenor, más francés, ¿no? De la lógica de la República. Él el nombre más bien eh, viene a citar al Partido Republicano y establece esta articulación. Yo creo que él tiene un perfil más bien sigiloso, pero que cuando toma decisiones es bastante severo. Creo que él va a tener un gran problema con su principal aliado, que es Donald Trump. Va a tener un gran problema, ¿por qué? Porque mm. Chile depende comercialmente de China y depende Upa. política y militarmente de Estados Unidos. Ok. Entonces, entonces el asunto es complejo, a menos que los dos te digan, usted puede hacer lo que quiera y Ujú, esté ujú. tranquilo. Pero Donald Trump no está diciendo eso, está diciendo, China está Claro. interfiriendo en América Latina y tenemos que evitarlo. Eso va a ser muy complejo para acá y ahí se va a ver si es capaz de domeñar este problema. Y justamente algo parecido, Marcelo, le pasa al Ecuador. Es decir, aquí en el Ecuador tenemos proyectos gigantes de parte de China y evidentemente el tema comercial, bueno, y también con China lo comercial, pero no tanto la parte de armamento, ¿no? En cambio con Estados Unidos sí. Es decir, ahí tendrá, y acuérdese, Marcelo, pues que el presidente Noboa estuvo visitando al líder chino, ¿no? Es decir, allí hay una relación preestablecida. Habrá que manejar con mucho tino estas relaciones entonces. Bueno, claro que hay que manejar con tino, pero con independencia. Mm. Ojo, ¿no? Porque el presidente Trump no permite independencia. Upa. Entonces hay que manejarle más bien a él con mucho tino para que no ocurra lo que estamos viendo, por ejemplo, el enfrentamiento que tiene Estados Unidos en la sección comercial con Canadá, con su socio de toda la vida.
claro. que están ahora en problemas realmente serios entre las relaciones de los dos. Entonces, el presidente Trump pues trata de imponer su voluntad en todos los aspectos. Eso hay que manejarse con mucho tino, requiere mucha diplomacia, requiere mucho manejo, como supuestamente aquí en el Ecuador se decía, con la mano izquierda, para manejar las cosas que tengan un resultado equilibrado y que las cosas vayan por donde deben ir, porque no se puede aceptar una imposición, una orden que venga a manera de imposición o a manera de amenaza. Entonces, eso no se puede, un país no puede aceptar y hay que evitarlo. También hay que evitar que se llegue a estas situaciones. Bueno, estamos ya en la parte final. En todo caso, estamos hablando de un episodio democrático y enhorabuena por eso, porque siempre será la mejor opción, sea criticado, observado. Así que me imagino que allá en Chile, Alberto, tienen que haber disfrutado, festejado, celebrado con un buen pisco peruano. No, ahí te equivocas. No, yo sé, broma. Yo sé, Marcelo. Marcelo. Bueno, es mejor. Esa es la discusión, que mejor es el peruano o es mejor el chileno. Los dos son buenos. Los dos son buenos. Sí, yo sé, Marcelo. Pero imagínate, Alberto, enseguida el diplomático interviene para aplacar las cosas. No, yo sé que es broma. Yo sé. soy fanático de la comida peruana, así que no tengo ningún problema. Los peruanos siempre no van de bromas con nosotros con aquello, pero la verdad es que yo disfruto perfectamente y no veo ningún conflicto, solo disfrute. Así que, claro, sí, esas son cosas que... Pero bueno, para ponerle un poquito de condimento. En todo caso, estamos cerrando esta conversación. Agradecerles, ha sido muy interesante los análisis en torno a este episodio democrático, insisto, muy importante para América Latina y el mundo. Alberto Mayol, académico universitario de Santiago de Chile, y Alberto Fernández de Córdoba, Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicepresidente de la República. Que tengan una buena tarde, noche. Me confundiste al revés. ¿Y qué dije yo? No importa. Me pusiste como presidente de la República, ¿no? Pero bueno, debió haberlo sido, pues. Esa es la cosa. Debió usted estar ahí. Ex vicecanciller. Muchas gracias, Marcelo. Encantado, gracias. Chao. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. 18:08, amigas, amigos, tiempo de pausa. Venimos ya.